ni un ambiente de ruido insoportable por estar en el exterior, ni tampoco tenga una incidencia de luz o sombra que me resulte inapropiada. Para ello desarrollamos toda una serie de productos, tanto lo que es la parte del techo como que son los laterales que veremos a continuación, que dan esa protección. Y os pongo un ejemplo que hicimos en este caso en una zona cercana a Florencia, que es el Castello di Rosciano. Este proyecto se hizo en una de las zonas más bonitas que tiene esa localidad. Tenía la premisa de que se tenía que desarrollar un proyecto cercano a un edificio histórico que tiene reconocimiento como monumento histórico y que no se podía tocar, pero querían poder cubrir un espacio que hasta el momento no podían gestionar sin perder el encanto de juego de luces y sombras que tenían con varios árboles que ya existían en ese patio. En este proyecto se hicieron 5 estructuras bioclimáticas que van unidas unas con otras con cierre perimetral y se le dio tanto un color como una estética que jugaba con la arquitectura propia del edificio, manteniendo líneas rectas, como colores de un concepto muy natural, para que cuadrasen con un ambiente, como veis, con una gran vegetación. La idea en este caso era poder desarrollar igualmente cualquier tipo de evento durante los 12 meses del año, pero la estética era obligatoria que fuese muy en línea con lo que ya existía previamente. Este tipo de proyecto, además, en este tipo de edificio, como imaginaréis, tienen que pasar por, llamémosle así, una especie de tribunal técnico a nivel de ayuntamiento que tiene que dar el ok. Por lo tanto, todo ese tipo de certificaciones, garantías y demás elementos que he comentado antes fueron fundamentales para que el proyecto se pudiese llevar a cabo. Dime. ¿La lluvia en qué sentido? Todas las estructuras que vamos a ver a partir de aquí, exceptuando los toldos, como es lógico, e incluso las velas, son totalmente impermeables, estancas y en el caso de las bioclimáticas resisten carga de nieve. ¿Vale? Son productos que se pueden poner en cualquier tipo de zona. Tener en cuenta que el mismo producto lo fabricamos, sea por ejemplo para Arabia, para España, para Noruega, para Estados Unidos, no cambia nada. Es el mismo producto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que dependiendo de la climatología y la geografía de la zona, puede enfocarse mejor un tipo de producto que otro. Me explico. Si yo trabajo en una zona donde el calor es muy sofocante, una pérgola como la bioclimática no es el producto más adecuado. ¿Por qué? Porque es un producto que transmite calor, transmite condensación y genera ambientes más cálidos debajo de la propia estructura. Sin embargo, esta misma estructura, como veremos luego a continuación, con la alternativa de techo en tejido, un tejido obviamente que está especialmente diseñado para el exterior, me genera una sensación térmica inferior debajo de la estructura, es decir, me protege del calor, me genera menor condensación y me genera mayor bienestar. Sin embargo, si yo me desarrollo en zonas de montaña donde hay riesgo de nieve, obviamente mucho mejor la bioclimática porque en caso de determinadas nevadas me permite soportar cargas de nieve. Por eso digo que dependiendo del tipo de proyecto que se desarrolle, se puede jugar con uno u otro producto. Pero en cualquier caso, todas las pérgolas responden al 100% ante la lluvia. De hecho, todas las pérgolas, la estructura viene con canalización para poder gestionar el agua y hacerla descargar por las columnas. ¿Vale? Dependiendo del producto, como veremos luego a continuación, hay algunas con pendiente, hay otras como las bioclimáticas que son en recto pero con lama inclinada, luego hay otras con techo curvo que permiten la gestión del agua perimetralmente, pero en cualquier caso todas permiten gestionar y derivar el agua hacia las columnas y zonas de desagüe. ¿Vale? Aquí tenéis un pequeño vídeo del proyecto. Las columnas que veis, por ejemplo, en el vídeo son las zonas de descarga de agua que se hacen a elección. Yo puedo hacer que vaya todo el agua dirigida a determinadas columnas, que es donde están los sumideros. Puedo hacer que descargue por todas, solo por una parte, ya un poco a petición de necesidad.
Otro ejemplo que hicimos dentro de este ámbito de la iluminación fue el proyecto que se hizo en el centro comercial La Maquinista. En este caso hubo una amplia reforma de la parte superior donde estaba toda el área de la restauración y la propiedad, a través del estudio de arquitectura con el que desarrollaron todo el proyecto, tenía una petición que era poder poner estructuras que soportasen el agua, soportasen el viento, pudiesen dar garantías a los comensales de estar en cualquier época del año, pero que no se perdiese la iluminación, que hubiese luminosidad dentro de lo que era el propio centro comercial. Para ello se hicieron unas estructuras, como vamos a ver ahora, si queréis os la enseño en pendiente, porque era la estética que querían darle a la estructura, pero con la característica de un tipo de tejido microperforado resinado. Es decir, un tipo de tejido que permite pasar la iluminación, que permite crear un ambiente luminoso, no soleado, luminoso, porque sigue estando protegido del sol, pero con una capa de resina en la parte inferior que evita que haya filtraciones de agua, de tal manera que se convierte en una estructura impermeable. El agua corría a través del tejido, derivaba en la parte delantera que tenía una canalización y se gestionaba a través de las columnas. La particularidad en este caso era que querían fusionar dos estructuras juntas, eliminando la columna central para que el pórtico coincidiese exactamente con el espacio que tenía el propio restaurante. Se diseñó un pórtico especial para ellos sobre los que reposaban, como vemos en esta diapositiva de aquí, dos estructuras juntas, generando un espacio abierto de entrada que coincidía exactamente con las dimensiones del frontal del restaurante. El resultado fueron 60 estructuras de lo que llamamos Extesa, que es un tipo de producto que funciona con tubo enrollado, garantizando la impermeabilidad, pero sobre todo la iluminación, que era algo que no querían perder bajo ningún concepto. Otro concepto importante que se asocia al área de la protección solar es el ahorro energético, es decir, poder crear estructuras que permitan no tener que hacer un abuso tanto de elementos que generen calor como que generen frío. Es decir, que hay una eficiencia y una eficacia en cuanto a lo que es el consumo energético. En ese aspecto, os enseño uno de los proyectos más interesantes que hicimos en una población cercana a donde tenemos la fábrica, en Venecia, en el que fusionamos estructuras bioclimáticas, porque es una zona que a veces puede tener ciertos riesgos de nevada, no es muy frecuente, pero a veces pasa, pero donde tenían una petición esencial, y era que una parte de las estructuras tuviesen paneles solares, ¿vale? Por lo tanto, se dividió el proyecto en dos zonas. Como veis, las 6 primeras estructuras, las que quedan más a la izquierda, son estructuras bioclimáticas estándar, rotatorias, para poder generar ese doble clima. Y en la parte derecha, con una estructura bioclimática fija, ahí no se tocó la motorización, se pidió incorporar una serie de paneles solares que le permitiesen al hotel recuperar parte de la energía que consumían por las actividades que desarrollaban en la terraza. La particularidad es que todo lo que es el techo de la terraza tiene la misma visual, porque una parte, aunque sea móvil, y la otra fija, se hacen exactamente iguales. Se pusieron unos arcos especiales donde apoyar los paneles y le permite al hotel entrar dentro de los parámetros técnicos que pedía el ayuntamiento en cuanto a control energético. Desarrollamos el proyecto prácticamente de la nada, porque la parte superior de la terraza era completamente diáfana, era un hotel que llevaba ya varios años activo y no estaba adecuado a las exigencias actuales, y a partir de él desarrollamos el proyecto, como veis, en 2 fases. La parte de la bioclimática, que es la estándar, y la parte con los paneles solares. Y aparte se le incluyeron una serie de toldos perimetrales para dar todavía más proyección de sombra cuando el sol está un poco bajo. Os enseño ahora también un vídeo para que veáis el resultado final. Ahora se está proyectando que toda la zona de aquí, de abajo, la que queda anexa a la piscina, y la zona esa de la izquierda, se va a dar una continuidad con los mismos tipos de pérgola para dejar únicamente la zona de la piscina al descubierto.
Si habéis visto en el vídeo que ha hecho acertadamente hincapié Andrés, no veis ningún pilar en el centro. Todo es una terraza diáfana. Porque en la diapositiva que habéis visto al inicio, se diseñó para ellos una estructura específica que soportase el peso de todas las estructuras, dejando todo el espacio diáfano, para que pudiesen aprovechar al máximo todos los metros cuadrados de la terraza. Era una de las exigencias que también pusieron. Entonces, toda esta proyección la hicimos junto con el estudio de arquitectura. Le dimos los datos, le proyectamos junto con ellos y desarrollamos toda la parte técnica con el propio estudio. Y la privacidad. La privacidad, a mi entender, es uno de los principales puntos fuertes de toda esta solicitud de elementos de protección solar. Al final, el cliente, sobre todo si es un cliente particular, el principal punto que busca es poder disfrutar de su espacio de terraza sin que haya nadie viendo si está, no está, cómo está o cómo deja de estar. Y este es uno de los elementos que definen un poco cuando un cliente finalmente decide poner en marcha un proyecto de outdoor. Os presento un ejemplo que se hizo en Jesolo, de un edificio donde se incluyeron una serie de toldos verticales que tuvieron una doble función aquí. Por un lado, el control térmico y por otro lado, la privacidad. Este edificio se diseñó, es realmente espectacular, muy luminoso porque toda la fachada prácticamente es con ventanales, no tiene nada de muro, con lo cual tiene una iluminación extraordinaria, pero evidentemente tiene, entre comillas, un pequeño hándicap, y es que visualmente está bastante expuesto. En fase de desarrollo nos pidieron poder poner un elemento donde lo encastrasen en el propio techo del edificio para que no se viese ningún tipo de cajón o elemento externo o invasor, llamémosle así, al propio estructura del edificio, y les mandamos unos toldos verticales con un tipo de tejido microperforado que iba insertado dentro del propio techo del edificio y completamente oculto. De tal manera que el cliente lo único que ve es el tejido cuando baja. Se puso en todos los lados del edificio para, en este caso, la doble función que os comentaba. Por un lado, protegerse del sol, pero por otro lado, protegerse de miradas indiscretas. ¿Vale? Aquí tenéis algunos ejemplos del proyecto, sobre todo cuando el sol estaba dando de cara a las primeras plantas y para evitar, porque esto es bastante típico en Italia, que bueno, pues la gente que está en las zonas cercanas pueda verte. ¿Vale? Porque las playas en Italia son así, son llenas de sombrillas y está todo el mundo ahí. Y hay otro proyecto que desarrollamos en Mónaco, que es en el Café París. Ah, perdona, no te había visto, discúlpame. Sí. Este tipo de tejido tiene una particularidad, y es que desde el exterior solo se intuyen pequeñas siluetas, pero desde el interior se ve bastante lo que hay en el exterior. Es un tipo de tejido que se desarrolló precisamente para eso. Primero, porque a nivel químico sufre muy poco los cambios térmicos, es decir, no es un tejido que tienda a encogerse o a ensancharse, es bastante estable. Y segundo, porque tiene esa particularidad de poder ver el exterior mientras que estás protegido ver desde el interior y estás protegido del exterior. Cuando hay iluminación interior por la noche sí que hay más proyección. De todas maneras, un segundo, como hay diferente granulado respecto al microperforado, hay elementos, por ejemplo, el 96, que es el mínimo de granulado que protege bastante del exterior por la noche, eso sí. Era la misma pregunta. Vale. No, este tipo que es el Soltis, yo por experiencia te hablo, los primeros que instalé fueron en el 2014, estamos hablando de 11 años actualmente, y no he tenido que cambiar ninguno por desgaste. Se pueden romper, los pueden rajar, eso sí, pero lo que es por desgaste no. Requieren un mantenimiento mínimo. Si estás en zona de playa, sí que requieren que, más que nada, intentes eliminar la salinidad que se puede adherir al tejido por la zona de costa, pero en cuanto a su vida útil,
Me parece que ellos daban en torno a los 10 años de garantía, pero yo a día de hoy, por climatología, no he tenido que cambiar ningún tejido. Es decir, son tejidos que aguantan mucho. Luego hay otros, como si queréis luego los puedo enseñar. El tejido cristal, que es un tejido transparente que se pone mucho, por ejemplo, en restauración, que aunque nosotros lo metemos en un horno para estabilizarlo a nivel químico, para evitar que encoja o se expanda, sufre mucho más ante las condiciones del sol, sobre todo. Se amarillea, se puede llegar a cuartear, porque es un tejido más débil. Sin embargo, los Soltis están especialmente diseñados para el exterior y a mí la verdad que me gustan mucho. Yo, si puedo, los aconsejo mejor que cualquier otro tejido. ¿Vale? Ah, sí. Se llama Soltis, mira, si queréis, se llama Soltis. Tiene una gama muy amplia, desde el 86, 88, 92, 96, que va cambiando el granulado. Pero es un tipo de PVC, la verdad que bastante... Sí, son PVC, pero son PVC especialmente diseñados para el exterior. Con lo cual, el grado de resistencia es mucho más amplio y, sobre todo, tienen una clasificación... Ahora la clasificación ha cambiado, pero hasta hace unos años era la M2, de resistencia al fuego. Es decir, son tejidos que ante situaciones de fuego se expanden, pero no generan bolas de fuego que hacen que se propague el fuego, sino que directamente se expande el tejido, pero no genera estos desperdicios. Entonces están muy enfocados al exterior. ¿Me ibas a decir algo? ¿No? Yo quería apuntarte una cosa sobre el tejido. Lo primordial en este tipo de tejidos técnicos es el alma que tienen. El alma que tienen puede ser... venimos de tener almas de tejidos técnicos en base fibra de vidrio, pero esto cambió al poliéster de alta tenacidad. El poliéster de alta tenacidad lo tenéis en los cinturones de los coches. O sea, son resistentes tanto a la tensión, pero también a la torsión. Y tienen un coeficiente de contracción y dilatación muy parecido al PVC que lo rodea. Entonces eso hace que tu tejido nunca tenga zonas muertas, ni quiebre, y no se quema, no decolora Tienen que pasar muchos años, ¿vale? Tanto en una aplicación que sea en trama y urdimbre, que es el poliescreen, o con una aplicación como el Soltis, que es por aplastamiento, en calor, sobre mesas con calor, ¿vale? Eso simplemente quería apuntaros eso. El tejido ha evolucionado mucho en los últimos años. En los últimos 10, 15 años ha habido una evolución muy sustancial de los diferentes tipos de tejido y, sobre todo, de su resistencia al exterior. ¿Por qué? Porque, como digo, en España menos, porque llevamos 5 o 6 años donde hay una cierta explosión del outdoor, pero, por ejemplo, en mercados como el italiano, el alemán o el francés, donde ya llevan 15 o 20 años de una actividad muy frenética con este tipo de mercado, se van necesitando cada vez más elementos que puedan resistir a la intemperie durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no son proyectos económicos que uno puede estar cambiando todos los años, sino lo que se pretende es que tengan una vida útil muy amplia. Con lo cual son tejidos que pretenden no solo protegerte, sino durar en el tiempo. De ahí que se hagan muchas pruebas, sobre todo, por ejemplo, una empresa que es bastante eficaz con la que trabajamos nosotros, pero que es uno de los referentes a nivel mundial, que es Serge Ferrari, hace muchos tipos de tejido y los somete a una prueba muy exhaustiva para poder ofrecer tejidos que es esto, para que te aguanten 10, 15, 20, 25 años en el exterior. Como veremos luego a continuación algún proyecto de pérgolas para que lo veáis más específicamente, por experiencia, salvo situaciones extremas tipo se ha caído un árbol, no sé, ha habido una catástrofe, cosas así, nosotros no hemos tenido que hacer un cambio de lona, de tejido, de las pérgolas nuestras, por el paso del tiempo. Y en algunos casos, pues ya os digo por experiencia propia mía, resistieron elementos como la dana, el tejido, no las pérgolas bioclimáticas que están pensadas para ello, sino la pérgola de tejido, la dana, perdón, la filomena, que cayó en Madrid, por ejemplo, en la zona donde estamos, la fábrica nuestra, en Albacete, cayeron incluso 30, 40, 50 centímetros de nieve, estructuras de tejido que no están certificadas para la nieve y el tejido propiamente llegó a soportar pesos muy significativos. Es decir, las estructuras que os estoy enseñando, tanto en su composición de aluminio como en su composición de tejido, son estructuras pensadas para resistir grandes presiones. Para conocer temas técnicos sobre el Soltis, ¿nos comunicamos con el Soltis o nos comunicamos con CAE? Bueno, te puedes comunicar con nosotros si quieres directamente. Porque Soltis hace muchos tipos de tejido, pero no todos los tejidos que hace Soltis están adaptados a las pérgolas. Es decir, acota una determinada, digamos, carta de tejido, que son las que especifican para determinados tipos de productos. Me explico.
de todos los productos que hace Soltis, hay X número que solo van referidos a la parte superior al techo. Luego tienen otra serie de gama que va a lo que es la parte perimetral. Luego tienen otros que van... Entonces, dependiendo de la necesidad que tengas, se aconseja un tejido u otro. Entonces, sí, ya te digo, por nosotros, a través de CAE, con ellos directamente, sin ningún tipo de problema. Es decir, lo que necesites te lo pasamos. Porque Soltis genera los tejidos, pero depende de la necesidad que tengas tú, te puede cuadrar más uno que otro. Que considero el cristal y considero el fondo. Y Soltis tiene unas tablas, pero personalmente con un tipo de cristal. Sí. Hay una norma UNE que está una formulita sencilla para calcularlo, pero con esas formulitas sencillas hay dos fórmulas, una sencilla y una complicada. Correcto. Con los datos que te dan normalmente puedes utilizar solamente la sencilla y te dan otros valores. Cuando no utilizas el cristal que ponen ellos en las tablas... Pues... Sí, ellos hacen pruebas, hacen una serie de pruebas y te determinan estos parámetros que dices tú. Pero claro, luego tienes un amplio abanico de posibilidades que están fuera de las tablas. Entonces, bueno, ya te digo, si necesitas cualquier tipo de documentación, nos la dices, porque incluso nosotros se lo solicitamos a Soltis o incluso acudimos por experiencia que ya hayamos hecho cualquier tipo de cálculo previamente, si lo tenemos, te lo pasamos. Muchas de los cálculos o incluso certificaciones que vamos añadiendo a nuestros productos vienen en base a petición que nos hacéis vosotros. ¿Por qué? Pues porque os tenéis que enfrentar en determinado proyecto a una solicitud técnica determinada y hacemos el cálculo, hacemos la proyectación y te la pasamos. Y eso ya lo incorporamos como documentación que viene adjunta a determinado producto. Es decir, sin ningún tipo de temor, pedidnos lo que necesitéis, ¿vale? Tenemos un departamento técnico específico dedicado a resolver este tipo de dudas, ¿vale? Dime. El toldo cuando está cerrado, está claro que el tema de vibraciones del viento pues estará estudiado, ¿no? Pero si el toldo está medio abierto, ¿cómo aguanta la vibración? Como no tiene curvatura, ¿no? No, en este tipo de protección solar, claro, que son toldos verticales, tiene diferentes gamas. Este que estamos viendo, que aquí os enseño la parte técnica, este va con cables. Este va con cables porque en este proyecto específico no podía llevar guía. ¿Por qué? Porque, entre comillas, todo el frontal de la vivienda es un cristal, con lo cual no se puede anclar a ninguna parte. En este caso llevaba los anclajes inferiores que van directamente al pavimento. Pero existen modelos que van con guía, e incluso existen modelos que van con guía zip, que es un tipo de guía con cremallera, que lo que hacen es tener mayor tolerancia al viento. No, porque ten en cuenta que la parte última es un perfil de carga, que lo que hace es llevar una serie de pesas en hierro y en acero para dotarlo de la gravedad necesaria para bajar. Si yo lo dejo suelto, eso salta y revienta. Pero como todo, a medida que yo amplío el vano del tejido, puede sufrir más o puede sufrir menos respecto al viento. Entonces, hay una serie de grados de tolerancia, con lo cual se recomienda que se haga más pequeño o se haga más grande. Ya depende del cliente. De todas maneras, la parte superior, los laterales y la parte inferior, al ir con la guía zip y con los perfiles varios, no sufre nada. Lo que pasa es que la parte central sí puede haber un cierto efecto. Vale. Bueno, os enseñaba el proyecto de Café París, que sobre todo lo que buscaba era una estructura. Aquí la idea era doble. Por un lado, parte estética, porque necesitaban una estructura que encajase muy bien con la plaza que tienen ahí, que es una plaza con un ambiente muy clásico, pero que tuviese mucha iluminación. Son zonas muy amplias que lo que buscaban es que tuviesen una amplia iluminación. Tienen forma de corredor prácticamente y se optó por este producto que se llama Gallery. Aquí en España prácticamente no se utiliza porque es un tipo de producto extremadamente robusto. Cuando digo extremadamente robusto significa que está para que caiga una guerra mundial por lo alto y no sufrir nada. Entonces es extremadamente costoso. Pero bueno, la idea que os quiero transformar es que es un tipo de proyecto en el que el tejido elegido permite crear un ambiente muy luminoso para poder ir recuperando constantemente la iluminación de la plaza. Ya digo que es un producto que aquí se utiliza poco, pero sí nos sirvió en determinado momento para, a partir de este concepto, crear la Isola, que la veremos luego a continuación, que es el producto que más se trabaja aquí en España. Porque por características y prestaciones es el que mejor encaja en un clima mediterráneo como el que tenemos en España, ¿vale? Bueno, simplemente para que veáis un poco la estética. Una de las peticiones que tuvieron, que fue bastante característica, es que toda la arquitectura del proyecto, del producto, del Gallery,
tuviese el mismo diseño que las farolas, balcones, etcétera, etcétera, de la plaza. Con lo cual, pues bueno, hubo que hacer un producto prácticamente a petición exclusiva del cliente. Salvo el techo, todo lo demás era con un diseño bajo solicitud. Vale. Bueno, retomando un poco el hilo de lo que estábamos hablando antes, el objetivo de todo esto que os estoy enseñando y que os enseñaré es esta fusión de interior y exterior. Sobre todo cuando trabajamos con vivienda particular, ¿qué pretende el cliente final? Pretende tener una proyección de la vivienda hacia el exterior, pero con todas las comodidades que yo tengo en mi casa. Os pongo un ejemplo que hicimos en el centro comercial Puerta Venecia, en Zaragoza. Este centro comercial es un centro comercial que se creó hace algunos años, donde pues tiene una zona de restauración bastante característica. El problema que tienen es, si alguno habéis visitado Zaragoza, que es un horno en verano y aquello es el Polo Norte en invierno. Y entonces, de hecho, el proyecto, como veréis ahora a continuación, toda la parte baja, que donde está en esa especie de dibujo de dos palmeras, es un lago que en invierno congelan para convertirlo en pista de patinaje. La idea del centro comercial era dotar a los restaurantes de una terraza que pudiesen aprovechar los 12 meses del año, porque las zonas de interior se quedaban pequeñas para lo que era la afluencia del centro comercial. La característica de este proyecto, más allá de las pérgolas que veremos ahora, es que junto con el estudio de arquitectura tuvimos que proyectar una plataforma que se extendiese más allá de lo que era el propio paseo natural del centro comercial y volase sobre parte del lago, que como digo en invierno se congela. Si veis la línea roja que hay debajo de las estructuras, era el antiguo espacio que ocupaba el paseo. Y como veis, las pérgolas se proyectan más allá de esa línea roja, creando zonas todavía más amplias de uso. Como veis, se generaron plataformas a través y en colaboración con el estudio de arquitectura que prolongaban los metros útiles del espacio a aprovechar, porque todo el corredor de paso se tenía que dejar prácticamente libre. Entonces, se crearon las plataformas de anclaje, se pusieron las estructuras que se hizo con la Isola 3, que veremos luego a continuación, y el resultado son escenarios que parte de ellos vuelan sobre este lago, que como digo, luego se congela en invierno y sirven de pista de patinaje. Como característica, el techo se hizo con un tejido microperforado resinado porque querían que tuviese iluminación, y en los frontales se puso cerramiento de cristal en toda la parte trasera y delantera, pero en la parte que da hacia el lago se puso además un toldo vertical microperforado porque había mucha incidencia de sol y en horas bajas era bastante molesto. Con lo cual se puso el cierre de cristal y el toldo vertical. Y se eligió la Isola porque a nivel de transmisión de frío cuando era el invierno permite retener mucho mejor la sensación térmica del frío que el propio aluminio. Tener en cuenta que seguro que muchos de vosotros habéis trabajado, conocéis o habéis desarrollado proyectos con pérgola bioclimática, ¿verdad? O al menos la conocéis, os suena, es lo que más suele utilizarse. La pérgola bioclimática nace de la necesidad de poner estructuras que puedan abrir el techo, que no sean fijas totalmente, pero en zonas de montaña, en zonas donde hay riesgo real de nieve. A partir de ahí, como eran las únicas estructuras que en su momento tenían una estética recta a 90 grados, se empezó a exportar al resto de situaciones. ¿Por qué? Porque la arquitectura también evolucionaba desde esas casas de doble techo hacia casas cada vez más rectangulares y cuadradas. Entonces encajaba muy bien en la arquitectura del momento. ¿Cuál es el problema? Que las pérgolas bioclimáticas no tienen rotura al puente térmico, por ejemplo. Con lo cual son transmisoras tanto de calor en ambientes muy cálidos, tanto de frío en ambientes muy fríos, tanto de humedad en ambientes muy húmedos. De ahí es la necesidad que desarrollamos nosotros hace unos años de sacar una pérgola con la misma estructura de una bioclimática, es decir, con ángulos rectos, pero con un tejido curvado a través de palillos. Un tejido especialmente diseñado, que si queréis os lo enseño, con una lámina central opaca que lo que hace es proteger de la radiación solar, proteger de la transmisión de frío y sobre todo reducir la sensación térmica cuando hace calor o mantenerla cuando hace frío. Y en ambientes húmedos no generar tanta condensación como puede generar el aluminio.
Con lo cual es un producto que para un clima mediterráneo como el español, es decir, en todo su contexto territorial, encaja mucho mejor a la hora de ofrecer mejores prestaciones a nivel térmico y de protección que una pérgola bioclimática. Y por extensión es un producto que se adapta mucho mejor a cualquier tipo de proyecto, porque trabaja al milímetro, se pueden hacer determinadas modificaciones a nivel de diseño que permiten adaptarse mucho mejor a cualquier entorno. Dime. ¿Para el perímetro te refieres? Trabajamos un videotemplado de 10 o de 12, dependiendo de la altura que tenga. Hasta 2,70 trabajamos con 10 milímetros, a partir de 2,70 hasta 3 metros con 12. Y es un videotemplado de 3 capas para protección. Entonces, da bastante protección. Son 3 láminas. 3 láminas. Dime. Bueno, esto es el tejido tricapa, si queréis ir viéndolo. Esto es lo que se suele poner en la parte superior, en el techo. Lleva una lámina de PVC, y en el centro, esta parte negra, es el oscurante, que nos protege de la radiación solar, pero sobre todo nos protege también de la sensación térmica, sea por frío que por calor. Vale. Sí, van, claro, por eso. Son 3 láminas que van totalmente fusionadas. O sea, tú si lo ves de sección no lo ves. Tienes que verlo con el diseño técnico. Dime. Sí. Sí. El cristal que nosotros ponemos es el cristal más o menos estandarizado. Quiero decir que eso lo hace cualquier fabricante de cristal. Es un cristal que es el que suele haber en el mercado en ese aspecto. Mira, ahí os podéis ver algunos de los ejemplos, porque el cristal lo que sí hacemos, por ejemplo, es darle determinados tipos de acabado. Más opaco, translúcido, difuminado, para generar un tipo de protección externa un poco diferente. Sí. Bueno, como comentaba, todo esto al final lo que resume es eso, la necesidad de un concepto como es generar una casa pero al aire libre, es decir, poder tener una parte de exterior, porque todo redunda sobre el mismo concepto, pero con las mismas protecciones que yo tengo dentro de mi vivienda. Se pueden hacer ejemplos como el que veis en la izquierda, donde pues bueno, uno tiene una terraza, se monta una piscina con una especie de sauna, lo decora con vegetación, lo cubre con la pérgola o lo cierra perimetralmente. O el ejemplo de la derecha, donde tenéis una terraza con una pérgola bioclimática retráctil con toldos verticales integrados para poderlo luego cerrar perimetralmente y generar un espacio que yo disfruto los 12 meses del año. O el ejemplo que tenéis aquí de una combinación de toldo, vela, pérgola, para generar los diferentes espacios y dar comodidad al uso que yo tengo de estos espacios de exterior. Tener en cuenta que todos estos productos están regulados por la normativa de protección solar. Por lo tanto, se consideran toldos y por lo tanto a nivel de metros habitables no computan. Con lo cual yo puedo poderlos poner en mi terraza sin tener que hacer modificaciones sustanciales sobre los metros cuadrados de la vivienda. Sí que os advierto que esto es importante, que la pérgola bioclimática, dependiendo de la población, el técnico, etcétera, podéis tener mayor resistencia por parte del técnico, ¿vale? Ninguna. Y alegales que no pueden ni rechazarla ni aceptarla, con lo cual va al cajón de asuntos pendientes. Me han dicho que si les preguntaba su opinión particular de cada técnico, de los 3, 2 me han dicho que las bioclimáticas personalmente las ven como un aumento de estructura fija. Una vez que se cierra, claro, tanto el techo como las... Claro, fíjate, estás ocupando espacios de retranqueo en un ático
si es la azotea, pues una azotea comunitaria, objeto de denuncia de los vecinos, en fin. Yo que te quería preguntar si tenéis alguna licencia. A ver, nosotros todos estos productos, cuando nosotros los desarrollamos, se engloban dentro de la normativa, te voy a decir el número, pero como ha cambiado recientemente me voy a equivocar. Pero bueno, es la UE 13642, que regula elementos de protección solar. Dentro de los elementos de protección solar que regula están catalogados como toldos. Es decir, todos los productos que son empaquetables son perfectamente admisibles por parte de la dirección técnica. No hay ningún tipo de inconveniente, porque se puede justificar que son estructuras que se empaquetan y que, por lo tanto, no son consideradas estructuras fijas. Incluso la pérgola bioclimática retráctil, que por eso la desarrollamos. De hecho, todos nuestros productos se empaquetan con un empaquetamiento máximo del 20% de la ocupación en cuanto a la salida del producto de la pérgola, porque es lo que establece la norma, entre el 20 y el 25%. La pérgola bioclimática giratoria sí que puede generar mayor controversia. Entonces, puede ser que sí que tengas un técnico que una bioclimática no te la acepte, porque eso nos ha pasado bastantes veces, pero la ISO, la 3 o incluso la retráctil sí entre dentro de los parámetros que ellos consideran como estructura no fija. Pero por normativa, todas entran dentro de la ley. De hecho, cuando yo te puedo pasar la documentación técnica y la certificación de la pérgola, se establece que entra dentro de la normativa de protección solar y, por lo tanto, no es considerada ni un elemento constructivo ni un elemento fijo. Otra cosa es a nivel interno que no tengan todavía bien definido qué es o qué no es, pero a nivel de normativa europea entran dentro del elemento de protección solar. Sí. Claro, exacto. No, sí, claro, si ellos tienen establecido que tú no puedes fijar a la pared nada, es una cosa diferente. Pero a nivel de normativa de producto, no entra dentro de lo que es una estructura fija, por lo tanto no computa y por lo tanto no deberían de ponerte pega. Otra cosa es que a nivel interno tengan normativas de tiene que cumplir esta serie. Pero esto normalmente cuando son viviendas particulares no hay ningún tipo de problema. Cuando son tipo hostelería, por ejemplo en Madrid, tienes que dejar entre la fachada, en determinadas zonas, sobre todo si en Madrid entre más, tienes que dejar entre la fachada y el inicio de la pérgola, me parece que es 1,70 m de paso, obligatorio. Eso es obligatorio. Pero en otras determinadas zonas puedes fijar a fachada determinada. Lo que yo sí os digo es, cuando vosotros tenéis un proyecto de este tipo y lo desarrolláis, nos pedís la documentación porque os podemos dar la certificación, la garantía, el manual de instalación, que viene con todas las certificaciones, para demostrar que son productos perfectamente desmontables. Te vienen también los cálculos de cargas y pesos y la tensión que soportan, para que vean que son estructuras que con el viento o con la lluvia no colapsan. Todo ese tipo de documentación normalmente nosotros la presentamos y, salvo en algún caso la bioclimática, por lo que digo, que tiene cierta resistencia todavía, nunca ponen ningún tipo de pega. Es verdad que hace 10 años, cuando tú presentabas esta documentación, todos te decían que no. Pero también es verdad que en los últimos años ha evolucionado mucho, mucho, mucho. Y que yo tenga constancia, salvo en zonas como Pamplona, que el problema que tienen es que no dejan fijar al suelo nada. En Bilbao, que solo dejan poner estructuras, pero no cierres perimetrales, salvo las pantallas panorámicas que se levantan. Y se me va alguna más. En casi todos los lados hemos puesto ya pérgolas, tanto en vivienda privada como en zona pública, y no han puesto ningún tipo de resistencia. Eso también es verdad. Pero hay en algunos casos, como digo, por ejemplo Madrid, que tienes que dejar cierta separación o no puede ocupar todo el espacio. Eso sí puede ser. De todas maneras, repito, cualquier tipo de necesidad que tengáis de documentación, nos la pedís, yo la damos. Pero presentando el manual de instalación, la ficha técnica y la certificación de cálculos de peso, a mí nunca me han dicho que no. Jamás. Jamás. Entonces, ¿vale? Sí. Correcto. Tienen que pedirla. Correcto. En ese parámetro, o sea, ninguna pérgola debería preocuparte, porque entran dentro de la normativa que te digo, esta, la UN 16, bueno, ha cambiado la nomenclatura, pero es la misma. La única que te debería preocupar es, por ejemplo, ese formato que tenemos ahí, que yo no lo presento porque en España no la hemos diseñado para el mercado español, que es una estructura de techo fijo.
Porque esa ya no entra dentro de la normativa de protección solar como tal, sino entra dentro del concepto de constructivo, es decir, ya es una estructura constructiva. Y por lo tanto, eso sí te computa con metros cuadrados. Pero este tipo de estructura, al ser dentro de la norma de protección solar, no te debe computar nada. De hecho, no le pone ninguna pega. Pero, como hay de todo en la vida, si te toca un técnico de la vieja escuela o que no está muy puesto o que tampoco le interesa demasiado ampliar conocimiento, a la pérgola bioclimática sí te puede poner pega, eso sí. Es la única que puede tener algún tipo de reticencia. Yo de todas maneras, repito, y lo digo abiertamente, en un mercado y en un clima como el Mediterráneo, yo personalmente apostaría siempre por el concepto de la ISO, porque a nivel de prestaciones para el cliente es siempre muy superior a la bioclimática y a nivel de normativa, vamos, no ponen jamás ninguna pega. Y a nivel de resultado funciona infinitamente mejor. O sea, hay una gran diferencia a nivel de sensación térmica debajo de una pérgola bioclimática en verano a 40 grados y de una pérgola de tejido con este tipo de tejido opaco. Hay una gran diferencia. Dime. Esa todavía mentalidad de que eso que tú dices todavía no es real. O sea, que sí que estoy de acuerdo en que es una pelea con los técnicos. Sí, puedes tener, ya te digo que... Una liga nada más, eso mismo. Os cuento, aquí en Alicante, como es una realidad en Creixendo, una demanda, sí hablan ya de una ordenanza que lo tiene que hacer, pero sí. no este tipo de actuaciones. A mí me gusta enseñaros estos casos reales aquí en España, salvo los 2 o 3 que hemos visto de Italia, para que veáis que es un hecho que existe, es decir, que no es una cosa que nos inventemos, que... No, yo soy el primero que lo digo. Cuando yo empecé hace 11 años en la empresa y planteábamos una pérgola sencillita, como veremos luego a continuación algún modelo, hablabas con algún técnico y se echaban las manos a la cabeza, porque pensaban que ibas a hacer, pues es una estructura de hormigón, fíjate... Esto también ha ido evolucionando y ellos mismos han ido adaptándose a la necesidad, porque son elementos, cuando son para privado, es bien, pero cuando son para suelo público, que ven que embellecen la zona, generan cierta armonía, funcionan muy bien, no tienen problemas de que se caigan, dañen a personas, porque son estructuras pensadas para aguantar lo más grande. Entonces ellos mismos van cambiando, pero, repito, como cada zona y casi en determinadas ciudades prácticamente cada barrio tiene sus propias normativas, puede ser que te encuentres una reticencia en una zona que en otra no. Puede ser que en Alicante abran el abanico a todo lo que queráis y te vas a San Vicente y resulta que te prohíben todo, porque eso ya va un poco a nivel interno. Pero en general te diría que en casi todas las poblaciones las pérgolas de tejido no les suelen poner ningún tipo de pega. Te digo por mi experiencia, que yo trabajo y no suelen poner. Ahora bien, cuando tengáis este tipo de proyecto, cuando lo presentéis, es lo que te digo, junto con el proyecto presentar la documentación, manual de instalación, ficha técnica, certificaciones, es un producto desmontable encuadrado dentro de la normativa de la protección solar y por lo tanto no computa. Y además lo hacemos ex profeso con un empaquetamiento del 20% para entrar dentro del mínimo de la normativa, que en algunos casos es 21 y en otros casos es 25, pero en cualquier caso estamos siempre por debajo de lo que es lo mínimo exigido al empaquetamiento. Sí, básicamente sí. No, es importante. Toda esa documentación que se va aportando va rompiendo un poco la barrera inicial, va creando precedentes y al final ellos mismos se dan cuenta. Pues también porque a ellos les facilita mucho el trabajo. Cuando tú le presentas este tipo de producto que ya viene predeterminado en fase de montaje, de fabricación, con toda la documentación, ellos no tienen que complicarse mucho la vida. Sí. Absolutamente. No, porque eso es susceptible de ser cerrado. Entonces está presumiendo que esté cerrado. Sancioname cuando lo cierres, ¿no? Claro. No, lo que suele hacer... Tú no lo pones, pero yo en el housing lo he hecho un montón de veces. No he dejado las pérgolas y luego todo el mundo se lo cierra. Claro. Todas son ilegales. Lo que suele hacer mucha gente... ¿Dónde está? Luego el ayuntamiento no tiene equipo suficiente para denunciar a cada uno. Y si la comunidad propietaria no lo hace, Claro. procede con el otro, al final aquello es un ilegal y se desvirtúa tu edificio. Esto pasó, algo de lo que comentas pasó en Pamplona. Hicieron una denuncia a un edificio porque tenía una pérgola bioclimática. Esa persona
nada que denunciarlo, empezó a denunciar casa por casa todos los elementos que había. Ahí la disculpa que tiene la primera otra. Es un edificio, pero claro, uno se calla, pero llega algo, el otro también, entonces la comunidad denuncia y el ayuntamiento de oficio no va. Yo, mira, te pongo un ejemplo que nos pasó, además que es que ha salido el proyecto, lo terminaban de instalar hace relativamente poco. Era un restaurante a la salida de Marbella, ya tirando hacia la parte de Estepona. El hombre tenía una terraza, un restaurante de comedia italiana, bastante importante, y tenía una terraza que llevaba 3 años litigando con el técnico del ayuntamiento para poner algún tipo de estructura. 3 años. A través del cliente del Castro que tenemos allí nos contactó y nos pidió algo que pudiésemos desarrollar para poderlo hacer. Es que no tengo fotos porque la han terminado de instalar en diciembre. Vale, le presentamos la ISO 3, le presentamos la documentación al técnico del ayuntamiento, le presentamos las certificaciones, eso se lo presentamos, te voy a decir, en marzo del 2024 y le dieron el ok en septiembre de 2024. Tardaron 6 meses, correcto. Pero con la documentación, una vez que llegó el caso, lo vieron, hablaron con nosotros, se lo explicamos y le dieron el ok. Tardaron mucho, porque al final 6 meses para él es un drama, pero llevaba 3 años litigando que ningún producto se lo aceptaba, ninguno. Sin embargo, cuando se pasó toda la documentación, se comprobó que se empaquetaba, prometió que no lo iba a cerrar perimetralmente, sino que lo iba a dejar abiertos. Eso era una exigencia del ayuntamiento. Pero le permitió cubrir, si no me equivoco y no me quiero equivocar, son 18 metros de largo por 4,5 metros de salida porque le recortaron medio metro. Entonces, de pasar de tener esa terraza inhabilitada a tener eso, va un mundo. ¿En algunos casos hay que pelearlo? Sí, sí. Pero con la documentación, y digo, se presenta y no hay nada que esconder. Es decir, es que todo esto está dentro de una normativa europea, no es algo que yo me invente, que quiera. No, es que esto está así legalmente establecido. Entonces, con la documentación se demuestra y no hay ningún tipo de problema. Pero sí que con las bioclimáticas todavía son bastante reticentes. Pero ya te digo que en algunos casos es más fácil y en otros menos. Depende también la casuística y el historial de casos que haya habido previamente. Pero si no tengáis ningún tipo de preocupación con eso. Ahora, eso sí, muchas veces lo que se suele hacer es poner la pérgola y no cerrarla perimetralmente hasta pasado determinado tiempo. Sí, es tal cual. Porque si haces toda la vez, sí que es posible que te pongan alguna reticencia. Pero si es solo la pérgola, no. Bueno, poco a poco. Vamos poco a poco. Hace 10 años echaban la mano a la cabeza, ya hemos tenido un pequeño avance, ¿vale? Bueno, os presento otro pequeño proyecto que se hizo en Fuengirola con una combinación de pérgolas bioclimáticas, algunas retráctiles y otras orientables, ya se me ha ido. Porque se hizo una reforma del paseo marítimo y lo que se pretendía era generar espacios estéticamente modernos y sobre todo que pudiesen crear una ampliación, llamémoslo así, de la zona de interior respecto a la terraza. Querían crear una armonía existencial en todo el territorio. Entonces, como veis, la parte en gris sería la zona que ocupa exactamente el restaurante y están delimitadas en todo el exterior, están en forma de U, con 5 pérgolas bioclimáticas retráctiles en la parte frontal y 4 orientables en los laterales. Con la característica que tuvimos que adaptarnos, mira, al técnico del ayuntamiento, porque pidió exactamente una medida específica, no podía ser otra, variaban 5 centímetros, 5. Pues 5 centímetros fue un motivo de pelea durante, no te exagero, 2 meses. 2 meses de reuniones por 5 centímetros. Bueno, al final metimos un perfil añadido que conectaba directamente con las lamas porque lo importante era garantizar la estanquidad y la impermeabilidad de la zona, es decir, que no hubiese filtraciones, y nos adecuamos a la exigencia del técnico. Y nos permitió desarrollar este proyecto con toldos verticales y con toldos en la parte frontal y lateral para proyectar todavía más la sombra. Es decir, que a veces pasa que hay este tipo de situaciones, pero bueno, se resuelven. Cuando tienes un producto que está garantizado, certificado y dentro de todos los parámetros establecidos, se termina resolviendo. ¿Vale? De aluminio. De ahí viene la idea que yo os planteo, que para ambientes mediterráneos el tejido es mucho más eficaz, porque el aluminio al final transmite. Para que veáis un poco el resultado. Luego se pusieron, porque cuando se hizo estas fotos todavía no lo habían puesto,
tienen los cristales interiores y los toldos verticales que van encastrados dentro de la propia estructura, no se ve nada, quedan ocultos dentro de la propia pérgola, dándole protección solar con un micro perforado, ¿vale? Este es uno de los más recientes que tenemos, así a nivel grande, que es en el campo de golf de Marbella. Aquí lo que pretendía la propiedad del campo de golf, donde hacen determinados eventos a nivel internacional, es darle proyectar hacia afuera el restaurante que tenían en el interior. Antes tenían unos palilleros básicos que solo podían utilizar en determinado tiempo. Y este proyecto es otro muy característico de lo que hemos estado hablando antes. La competencia proyectó pérgolas bioclimáticas. Hemos de decir que este proyecto lo cogimos de rebote, de estas fortunas que tiene la vida, pero es así. La competencia proyectó pérgolas bioclimáticas y el técnico se lo rechazó, porque según él computaba como metros habitables. Ese proyecto nos llegó a través del cliente nuestro a nosotros, y hablando con el técnico lo que le proyectamos es la Isola 3, pérgola de tejido totalmente empaquetable. En reuniones con él y con el arquitecto que lo estaba desarrollando, le enseñamos varios ejemplos y entendieron que era un producto completamente distinto y que, por lo tanto, no computaba porque permitía recuperar, en cierta medida, el espacio abierto, que es lo que ellos querían, que no hubiese estructuras completamente fijas. Hicimos una estructura en forma de L en toda la parte de la terraza, ¿ve? Que incluso luego se cerró con cristal para que veáis un poco la incoherencia. O sea, no deja poner el techo de lamas orientales, pero sí me deja poner corredera de cristal. Bueno, esto es así. Con la particularidad de que estas las tuvimos que hacer un poco especiales con una densidad de aluminio de espesor más amplia, porque no querían ningún tipo de columna en el centro. Entonces, se tenían que proyectar más allá de los 7 metros de salida, porque el límite suele estar en los 7 metros y a partir de ahí se pone una columna para evitar que puedan flexar. Se proyectaron más allá de los 7 metros sin ningún tipo de columna en el centro, para que todo lo que era la terraza quedase completamente diáfano y la pudiesen aprovechar. Entonces, el resultado es un proyecto que ha quedado realmente bonito y que para el restaurante les ha dado la vida. Porque antes tenían los palilleros clásicos estos de cuerda de tejido acrílico que se estropeaban cada 2 días y ahora tienen una estructura que les da una tranquilidad a nivel atmosférico, pero sobre todo una privacidad fundamental. Sí, sí. Eso de que es susceptible de desmontarse, está bien, pero es una falacia, no se va a desmontar en la puñetera vida. No se va a desmontar nunca, pero se puede desmontar si quieres. Bueno, te voy a corregir. Tenemos un caso que se ha tenido que desmontar. Mira, o sea, no puedo enseñar fotos porque está prohibido. En Marbella le hemos hecho a Djokovic la parte de la terraza de su casa de verano. Djokovic tiene 2 viviendas, tendrá más, pero bueno, las que tiene así más o menos oficiales son la que tiene en Marbella para pasar el invierno y la que tiene en Serbia para pasar el verano. Entonces, él compró una vivienda en la que, compró una única vivienda que tenía una pista de tenis. ¿Por qué? Porque no se pueden ya hacer pistas de tenis en vivienda nueva, allí por normativa. Entonces, solo puedes comprar una y cuando la compres la puedes tirar y hacer otra nueva, si quieres. Pero tiene que existir previamente. Entonces, como ya le queda cerca retirarse y demás, pues se la ha comprado, ha hecho una reforma integral espectacular, la casa ha quedado preciosa. Y en varias terrazas ha puesto una pérgola bioclimática retráctil. Miento, en una es retráctil y en otra es fija. Vale. Una de las pérgolas retráctiles se la han hecho desmontar, porque cuando la montaron y la proyectaron, ocupaba, y no te exagero, medio metro más de lo que hay por normativa de separación, está dentro de su propiedad, ojo, de separación con la valla de separación con el vecino. Sí, pero me refiero, y se la hicieron desmontar, la tuvo en una caja y la ha vuelto a montar una vez que el ayuntamiento ha reconocido que no, que está dentro de los límites que él determinó. Entonces, se puede hacer. Quiero decir, pero tú puedes garantizar al técnico que en caso de necesidad se puede desmontar. Es decir, el concepto de desmontar significa que no es una estructura de hormigón fija que yo tengo que venir con un bulldozer a tirarlo. No. O sea, en 2 personas la desmontan y se queda como estaba antes.
Entonces, es un poco el elemento que determina que entre dentro del parámetro de protección solar y no de la normativa de constructiva. Es un poco la diferencia. No, pero que es así, es razón. Sí, normalmente no la gente la cambia cuando se cansa y quiere poner otra cosa. Pero tener en cuenta que es un poco ya, algunas cosas de estas son también a criterio del técnico. Pero repito, afortunadamente hay ya una visión bastante más actual de lo que es este tipo de producto, ¿vale? Bueno, os presento algunos ejemplos prácticos fuera ya de lo que es el concepto de la protección solar y el rol que tiene dentro del outdoor, simplemente para que veáis ejemplos de lo que podemos hacer. Hemos estado hablando mucho de pérgolas y ahora toco un par de ejemplos de otro producto que trabajamos mucho, que es la vela. Este es en el Mónaco, una terraza en el que, por ejemplo, por normativa no podías poner ningún tipo de estructura que llevase perfilería, por ejemplo, ni siquiera la pérgola Isola 3. El único elemento que encajaba eran velas. ¿Por qué? Porque el requisito fundamental era que aunque hubiese postes, cuando llegaba la noche se tenía que recoger todo y prácticamente recuperar la esencia original. Entonces, teníamos que cubrir prácticamente 20 metros por 20 metros con producto que cuando llegase la noche lo pudiesen cerrar y se quedase como estaba a la mañana. Para que veáis un poco el ejemplo del antes y el después, cuando lo tienes abierto, cuando lo tienes cerrado, era el único producto que a nivel normativa, por parte del técnico, aceptaron. La vela, es otro elemento que tenerlo muy presente, porque para determinados tipos de proyectos es el que encaja perfectamente. Ojo con esto, la vela es una lona extendida. Es verdad que va motorizada, lleva cable de acero, va tensionada, todo lo que queráis, pero sus criterios o rangos de resistencia, gracias, me sale la palabra, son mucho menores. A partir de 30 km por hora se recomienda que se cierre, si hay lluvia fuerte se recomienda que se cierre, es decir, es un elemento propio de protección solar, ¿vale? Tiene un ambiente náutico porque está hecho con acero inoxidable, un tejido que es el que se fabrica para las velas de los barcos, cable de acero. Estéticamente es extraordinaria, pero tiene ciertas limitaciones. Es decir, en ambientes donde haya mucho aire no se recomienda que se ponga, porque si no va a estar más tiempo cerrada que abierta, ¿vale? Pero bueno, para que veáis el ejemplo de cómo quedó. En un restaurante en Madrid, donde hicimos un proyecto con 5 Isolas 3, con la particularidad de que la parte triangular se tuvo que dar continuidad a la acera, poniendo el mismo tipo de estructura con un panel fijo para poder continuar la línea de la propia acera, ¿vale? La decoración de las luces no es nuestra. Eso no tenemos nada que ver en eso, ¿vale? Y el color tampoco. Pero bueno, para que veáis un poco la idea sobre todo eso, que sepáis que incluso para este tipo de proyectos donde se tienen que poner determinados elementos fuera de estándar, bueno, los podemos proyectar y los podemos realizar, ¿vale? Que es lo importante. En la finca, este es un proyecto que me gusta mucho enseñar porque muestra muy a las claras la eficacia de la vela respecto a otro tipo de productos. En la finca tenían una zona dedicada a eventos, sobre todo querían explotarlo para hacer bodas y actividades con empresas que operan dentro de la propia finca. La idea original es que el vehículo, no sé si, mira aquí, pudiese entrar por esta zona, dejase a la novia, mientras que el novio la esperaba en la plataforma, en el atril, para la recepción. Y toda la parte que había aquí, perdón, era donde iban a esperar los diferentes invitados. Toda esta zona que veis en verde son árboles que bajo ningún concepto se podían tocar. Nada, ni siquiera se podía cortar la más mínima rama. Entonces había que diseñar un proyecto con una serie de elementos que, por un lado, respetasen las zonas que ya existían y, por otro lado, se integrasen perfectamente a la atmósfera que se generaba. Por lo tanto, columnas de aluminio con estructuras unidas entre sí rompía un poco la idea que ellos planteaban. El suelo, como veis, era un suelo técnico. Tuvimos que desarrollar también los cálculos de base para soportar la tensión de los mástiles y la resistencia al viento. Y la idea es generar espacios
donde fuésemos un poco salvando y serpenteando las áreas descubiertas, perdón, para dar protección solar. ¿Vale? La verdad que es un proyecto que ha quedado realmente bonito. Y era el único elemento que se podía poner, y de hecho de todas las propuestas que tuvieron, fue el único que a la propiedad le gustó, porque todos los demás le generaban demasiados obstáculos. Esto es el restaurante Zuman Ibiza, con la particularidad de que, como veis, en toda la parte superior son espacios que ya existían previamente, a través de una estructura en acero que ya existía, que antes tenían cubiertos simplemente con tejido tipo rafia, pero que cada mes prácticamente tenían que cambiar porque las destrozaba el viento. Lo que planteamos fue un techo con nuestra ísola, pero solo en versión techo, que encajaba perfectamente en cada uno de los diferentes espacios. Nos fuimos adaptando por medida a los diferentes espacios y luego las conexiones de descarga del agua que se hacían por el interior de las propias columnas. Se generó también algunas zonas con claraboyas para que pudiese entrar la iluminación. Y hasta aquí la presentación y el case history. No sé si tenéis alguna duda más. Dime. ¿Qué es eso, enrollables en una línea? ¿Eso cómo se enrolla? ¿Manualmente o...? ¿Las velas te refieres? Sí, las velas. Motor. Enrolladas así. ¿Estas? Esto va con motorización. Ten en cuenta, lo que llevan es, en uno de los mástiles, aquí, llevan un motor oculto dentro del propio mástil. Es como una especie de tornillo sin fin con cable de acero. Entonces va girando y a la vez que desarrolla, extiende el tejido o lo recoge. Y ejercen más o menos una fuerza de 120 newton de tiro por cada uno de los lados. De ahí que al proyectar las bases tuviésemos que calcular aproximadamente 1 metro por 50 centímetros de hormigón, porque tiene bastante tiro. Pero va todo motorizado. Dime. En este caso tenemos dos opciones. Está la estándar que hace un 10×10 y luego tenemos el formato 13×13. Dime. No, se le llama Tempoter resinado. A ver si tienes ahí una muestra. Es una especie de tejido que se utiliza. Hay dos versiones. Está el Dacron, que es el que fabrican para las velas de los barcos, que es un tejido más duro, pero que cuando lo pliegas se puede generar la marca. Y está el Tempoter, que es un resinado, que es un poliéster, pero resinado, que funciona muy muy bien con respecto a al exterior. ¿Vale? ¿Alguna dudilla más? ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? Perfecto. Pues dime. Para algunos proyectos podemos hacer fijas, pero el problema de las fijas es que las medidas son más pequeñitas, porque cuando tú extiendes una lona y no tiene capacidad de enrollarse o de recuperarse, al final no deja de ser un tejido que puede generar situaciones un poco desagradables en viento fuerte. Eso es más arquitectura textil, porque el tipo de tejido, el tipo de cálculo y los anclajes son bastante diferentes. Cuando alguna vez nos han pedido algún tipo de proyecto de ese estilo, les pasamos un contacto de varias empresas que conocemos y que trabajan en ese ambiente, porque es un aspecto más de carácter, como te digo, arquitectónico, que este tipo de elementos que son más de protección solar. Entonces, ese tipo de estructura no la solemos hacer, porque te digo, requiere una serie de cálculos bastante diferentes. Esto es más, pues eso, elementos de protección solar. ¿Todo bien, entonces? Bueno, pues como decía... perdón. Es que estaba aquí hablando, esta la entendemos perfectamente, pero esta no, el punto en el que lleva la iluminación no sabemos exactamente. ¿Lo podéis explicar? Sí, esa tiene dos características. Cuando yo la tengo cerrada, lo que hace es, si te fijas en la parte donde está digamos, el difusor, coincide prácticamente con la anterior, con la parte... Sí. Mira, si me la deja, exacto. Mira. Esta lama, cuando está cerrada, esta parte coincide con esta, redondeada, que lo que hace, proyecta la luz contra la pared, esta redondeada, y la vierte hacia abajo. Entonces tienes una luz, llamémosla indirecta, aunque esté cerrada. Cuando yo la tengo abierta, directamente la luz se proyecta hacia el interior. Pero aun estando cerrada,
la iluminación se proyecta, porque hace una especie de giro de 90 grados. ¿Vale? Se supone que es estanco. Sí, sí. Y entonces, ¿dónde va el agua? Cuando yo la tengo cerrada, la lama, en vez de verla así, yo la veo así. De tal manera que al ser esto aluminio pulido, lo que hace es recorrer esta zona que es por donde descarga y va aquí. Esto, para que os hagáis una idea, es la sección. Esto es el travesaño lateral y esto es el canalón. La lama proyecta el agua hacia aquí y de aquí la deriva hacia la columna. ¿Vale? Y la columna, la columna es esto, es una columna registrable. Estas son las tapas decorativas. Es una columna registrable que lo que lleva en el centro es un tubo de PVC de 6 milímetros por el que se vierte el agua y lo gestiona directamente hacia el suelo. Y luego esta parte registrable me permite poner lo que son el alimentador o el transformador de la iluminación y de la corriente, de tal manera que yo, desde el interior al exterior, simplemente quitando una tapa, tenga acceso a todo el cableado y a toda la conexión de la pérgola. Pero va separada, independiente del agua. Va por dos canales diferentes, para que no haya ningún tipo de filtración, obviamente, y no haya ningún tipo de cortocircuito. Uy. Toma. ¿Cómo? En Italia tenemos una zona, cuando desarrollamos las pérgolas, se ha creado un sistema de riego, ¿de acuerdo?, que lo que hace es imitar la lluvia. Entonces, le sometemos durante determinados minutos a determinada cantidad de litros por segundo para determinar cuál es el caudal óptimo que permite fluir por las pérgolas. Dependiendo del tipo de pérgola, dependiendo del tamaño, te da una estadística. Y todo eso lo hacemos luego con una empresa externa que certifica que el circuito de agua que nosotros hemos testado corresponde. Entonces, no, mira, por ejemplo, las pérgolas bioclimáticas estábamos hablando para que antes de que se pudiese desbordar, porque nuestro efecto con el agua no es que filtre, es que, claro, el canalón tiene una determinada medida y a partir de ese momento podría desbordar. Estamos hablando con las pérgolas bioclimáticas y con la modificación del canalón entre 36 y 40 litros por hora. Más o menos, para que te hagas una idea. ¿Vale? Entonces, depende también del modelo, porque hay canalones que son más estrechos, otros que son más anchos, dependiendo de la magnitud de la pérgola, pero salvo en casos de tormentas de estas que han caído 50 litros por hora, que se ha podido desbordar, no hemos tenido ningún tipo de problema. Ahora sí, claro, si tienes una tormenta de 50-60 litros por hora, es posible que haya desborde. El desborde es un efecto natural, pero no así la filtración del agua, que son cosas diferentes. Es decir, filtración de agua no vas a tener. Sí, correcto. Ahí la palabra que has dicho a nivel nacional es la clave. Sí. Ninguna. Sí. Eso sí, tiene dos efectos que son naturales. El desbordamiento y la condensación son efectos naturales. Eso por supuesto. Ahora, estanque impermeable, sí. No, son de 36 a 40 litros por hora. Es decir, la superficie de la pérgola recibe todo ese tipo de litros y los permite gestionar. Es decir, cuando yo hablo de ese elemento es porque lo están pasando. Es porque mi canalón permite recibir esa cantidad de agua y llevarla hacia los puntos de desagüe sin que se desborde. No vas a tener filtraciones entre lamas, no es eso. Simplemente que si llega un momento que el canalón no da abasto, se puede desbordar. Y aquí hay un elemento importante. Si yo tengo una pérgola, el mando lo he dejado ahí. Si yo tengo una pérgola, os voy a enseñar algún ejemplo y retrocedo. Si yo tengo una pérgola como estas, en el que esta pérgola tiene 6 puntos de desagüe, pero yo solo dejo 2, pero tengo una pérgola que tiene, me invento, 40 metros cuadrados, evidentemente a nivel de desagüe es más deficiente que si le mantengo los 6 puntos de desagüe. ¿Me explico? Es decir, ¿mi pérgola es capaz de gestionar ese agua? Sí. Si en 50 metros cuadrados le pongo un único punto de desagüe, es probable que en lluvias de determinado volumen, aunque el canalón la gestione perfectamente, la columna no dé abasto.
Entonces, por eso es importante el equilibrio entre número de puntos de desagüe y medida de la pérgola, pero eso es natural, claro. ¿Vale? No, hombre, cuando va entre... no, porque se ponen puntos de desagüe. Por ejemplo, el ejemplo que os he puesto aquí, no sé si iba adelante o iba detrás. No, iba detrás. En este proyecto, yo me gusta ser sincero siempre, en este proyecto aquí tenemos una pérgola que va de techo. Teóricamente, bajo nuestra especificación técnica, le dijimos que cada pérgola tenía que tener mínimo 2 puntos de desagüe, 2. Ibiza no es el norte, pero cuando llueve, al final llueve bastante. Le dijimos de poner 2 puntos de desagüe. Lo que hicieron ellos fue poner un único punto de desagüe que además conectaba pérgola con pérgola hasta el final del recorrido. Es decir, redujeron a prácticamente una cuarta parte los puntos de desagüe que nosotros le dijimos que eran necesarios. Pero eso lo hizo por la propiedad, el técnico que lo hiciese. ¿Qué pasaba? Que tuvieron desbordamiento hasta que hicieron los 2 puntos de desagüe que nosotros decíamos, porque no daba abasto. Cuando no llovía no tenía ningún problema, cuando llovía torrencialmente se desbordaba. Entonces, lo importante en este caso es, yo tengo un canalón de X centímetros, me gestiona X cantidad de agua, pero si no tiene dónde salir, pues termina saliendo, claro. Entonces, yo te puedo recomendar en cada caso cuántos puntos de desagüe necesitas. Ya decides tú si los quieres respetar o no. Yo te oriento. Y de hecho, en el diseño técnico, aquí, sobre todo en este tipo de diseño, cuando el cliente indica menos puntos de desagüe de los necesarios, se pone una leyenda que indica punto de descarga insuficiente, riesgo de desborde. Para que estéis informados de que se necesita ampliar los puntos de descarga. Pero son, como digo, dos cosas diferentes. Una cosa es el desborde y otra cosa es la filtración. Filtraciones no tiene. Pero si llueve más de lo necesario y no tiene punto de desagüe, pues puede desbordar. ¿Vale? Espera, que ha levantado, si no te importa. Dime. Sí. No. Dependiendo del modelo de pérgola varía. Claro, tienes, por ejemplo, pérgolas que tienen columnas de 11 por 6. Ah, no, bioclimática tienes dos medidas. Tienes esa que son 16 por 16 y luego tienes otra de 12 por 12. Sí, tenemos 3 tipos de pérgolas diferentes. Hay 2 de rotación, una es la que os hemos enseñado, que es esta. Exacto. Y luego tienes la empaquetable, que es la otra más finita. ¿Por qué es más finita? Para que cuando se empaqueten no me ocupen espacio. Y luego hay una tercera pérgola bioclimática que no hemos traído por no traer toda, que es un poco, llamémosle así, un mix entre una y otra. Tiene una forma parecida a esta, pero con una dimensión más parecida a esta. Pero digamos que el formato sería similar a esta. ¿Vale? Pero tenemos 3 modelos de pérgola bioclimática. De todas maneras, si luego necesitas cualquier detalle, nos lo dices y te lo enviamos. La característica que tienen estas dos es sobre todo que son pérgolas modulables. Es decir, yo puedo unirlas entre sí, compartiendo columnas sin tener que poner dobles columnas, y además me permiten integrar dentro de la propia estructura el toldo vertical. De tal manera que me quedan ocultos y me dejan incluir también cristal. Entonces tengo los 2 elementos de protección. El toldo vertical exterior para el sol y el cristal en el interior para la climatología, para mantenerme un clima más estanco. ¿No te baja? ¿Qué significa? Ah, no, queda integrado, queda en la parte superior. Quedaría, para que os hagáis una idea, ahí. Va metido dentro de este cajón. ¿Lo veis aquí en rojo? Esa parte de abajo, ese es el perfil de carga que queda embutido dentro. Entonces ellos tienen cristal y luego este perfil baja hacia abajo y protege del sol. Y ahora, espera, déjame que me quedaba pendiente, dime. En el caso de los tejidos, por ejemplo, de las grandes estructuras grandes, ¿qué resistencia mecánica a tracción suele tener? ¿Te refieres a las velas? Sí, a las velas o a las estas que son muy grandes. Por ejemplo, el tejido microperforado resinado, ¿qué resistencia suele tener? Todas las características técnicas de los tejidos
estaban por ahí, te vienen en la parte trasera. Te vienen la resistencia a la tensión, a la rotura, al fuego, dependiendo del tipo de tejido, dependiendo de las dimensiones puede variar un poco. Pero todas las características técnicas te vienen aquí, ¿vale? Si lo quieres ver, para que lo echéis un vistazo. Esto, evidentemente, son las especificaciones que hace Sergi Ferrari en función de los ensayos que te establece. Tienes varias, por ejemplo, la pérgola, la Isola. La Isola, por ejemplo, te permite hacer dimensiones máximas de 5,5 metros por 10. Sí. Las pérgolas bioclimáticas se reducen un poco y llegan hasta 7 metros o 6 metros, porque el motor, al tener que mover mayor peso con respecto al aluminio, no le puede dar tanta longitud, porque una de las características que tienen estos motores es lo que se llama la pausa térmica. Cuando el motor se calienta, entra en un sistema de bloqueo momentáneo hasta que se vuelve a enfriar, para evitar que se pueda quemar. Entonces, cuando yo tiro dimensiones demasiado largas, como el motor tiene que hacer un sobreesfuerzo para mover, bien sea el tejido, bien sea las lamas, las bioclimáticas se reduce un poco la medida por eso. Sí, pero aunque tú lo hagas con el giro, tienes el problema del cansancio del motor y por otra parte del sobrepeso sobre el travesaño. Cuando yo le meto muchas lamas, le tengo que empezar a poner más columnas porque si no tienes el riesgo de, aun teniendo un perfil, como habéis visto, bastante dimensionado a nivel de espesor, puede flexionar. Porque yo tengo que considerar no solo el propio peso de mi pérgola, sino el peso que venga potencialmente del exterior, bien sea en forma de lluvia o en el caso de la pérgola bioclimática, de la nieve. Yo tengo que garantizar siempre que en cualquier condición climatológica esa pérgola no colapsa. O sea, sí, 5,5, sí. Hasta 7 metros. 7. Tienes 5x7 en la oriental. Sí. Ya digo que hay varios modelos. Por ejemplo, la orientable te hace 5x7. La retráctil te hace 4,5x6. Y luego tenemos otra un poquito más sencilla que te hace 4x8. Dependiendo de lo que necesites, se puede jugar con un modelo u otro. ¿Vale? Sí, por supuesto. Un aspecto importante a tener en cuenta de la bioclimática, y de rotación e isolación de la pérgola del tejido es que la viga es registrable. Nosotros podemos integrar, lo han comentado antes, el vertical interiormente para ocultar el campo, que no se vea nada. A nivel estético y a nivel técnico queda muchísimo. Esto únicamente lo hacemos nosotros. Hay muy poquitos fabricantes a nivel nacional, no hay nadie que te lo haga. A modo estético que lo tengáis en cuenta y a nivel técnico también. Que el vertical va dentro de lo que está. Luego, en todos estos productos, sobre todo en los que estábamos viendo, Isola, bioclimática, etcétera, otra de las funciones que tiene este sistema es que de cara al cliente quede todo oculto. Él solo va a ver una pletina de aluminio que recorre toda la columna. No va a haber ningún tipo de tornillo, ningún tipo de anclaje, no ve absolutamente nada, porque todo queda dentro. Y si hay que hacer cualquier tipo de reparación, quito la tapa, accedo directamente al sistema de cableado, iluminación, etcétera, etcétera, y lo vuelvo a poner. Entonces, para esto, como hemos visto antes en la diapositiva, el concepto estético es fundamental y es un punto diferencial respecto a otros muchos fabricantes. Yo sé que muchas veces vosotros, en general, el público está inundado de un montón de modelos de pérgolas bioclimáticas, pero si empezáis a enfatizar en esos pequeños detalles de cómo rematan, si se ve algún tornillo, si se ve, por ejemplo, en muchas pérgolas bioclimáticas el brazo o el motor que mueve las lamas, son pequeños detalles que marcan la calidad del producto. En nuestros modelos, por ejemplo, cuando yo termino con una pérgola bioclimática, aunque aquí lo veis en blanco, siempre va en el mismo color que la lama, pero lo hemos hecho aposta, remata con este tipo de tapas, que lo que hacen no solo es conectar lama con lama, sino crear un muro de cara al cliente para que el cliente no vea ni los cables, ni el motor, ni las conexiones, no vea absolutamente nada. Lo único que ve es un escenario completo de aluminio por todas partes. Entonces, son pequeños detalles que marcan un poco la diferencia. Corredera. Es que el problema de las de empaquetamiento es el mantenimiento, sobre todo. Tienen un mantenimiento más complicado, se deterioran antes.
Entonces yo prefiero la corredera porque para el particular es más sencillo, porque se mueven prácticamente con un dedo, no tienes que estar desencajando. Y para el canal de la restauración también, porque el mantenimiento es mínimo. El problema de empaquetamiento, por ejemplo, de la restauración, que es algo que se lamentan mucho los dueños, es que a las 3 de la mañana el camarero está cansado, se quiere ir a su casa, tiene que empezar a cerrar y empieza para encajarlas en los carriles a darle alguna patada. Eso evidentemente lleva unos rodamientos, lleva unos pestillos que permiten que circule. Cuando yo la fuerzo, esos rodamientos se van deteriorando. Entonces, ahí me han llegado a decir, no sé si serán todos lados igual, pero me han llegado a decir de tener que hacer un cambio de rodamientos prácticamente al mes, porque se los cargan. Entonces, nosotros fabricábamos los dos modelos, pero en vista de cómo ha ido el mercado y lo que pide el cliente, al final trabajamos solo la corredera. Mucho más sencilla, mucho más fácil, el precio es igual, no cambia nada, pero el mantenimiento es infinitamente menor. Y para un particular, ya te digo, es que prácticamente con un dedo las mueve. Es muy sencilla. ¿Más dudas? Sí. El aspecto acústico, Ujú. tiene una pérgola como aquella de la fotografía. Sí, La cierra, está de cristal, cierra la rama de aluminio. Eso cuando empieza a ver o se trata acústicamente, por ejemplo, como hemos hecho aquí, que tenemos la más también, o es insoportable. sí, es así. El nivel acústico que son superficies que producen mucha reverberación. Yo quería preguntar también, como una pregunta, que las ramas son huecas, ¿no? Sí, Cuando llueve mucho, reverbera también. claro, quiere decir eso, porque aunque el objetivo principal es que yo, como lo veo en los ayuntamientos, y con todo el solar, Correcto. solar, tenemos compañeros que están en la universidad, este tipo de elemento previo, cómo optimiza la climatización de las viviendas también, pero claro, una que se cierra es un espacio habitable, Sí. y se requieren y se exigen las mismas condiciones de habitabilidad, lo acústico, como te digo, y bueno, yo creo que eso hay un paso siguiente. Sí nos gustaría que viniese la pérgola ya en sus superficies interiores, lo más estudiado, ¿verdad? No sé si tenéis estudios al respecto. En percepción acústica, luego entiendo pues, que el usuario, el propietario, tiene que hacer también Sí, te explico. trabajo, ¿no? Como amueblas y... Claro. A ver, hay varios elementos. No, yo no voy a engañar, nunca engaño a nadie y evidentemente cuando yo tengo una pérgola bioclimática cerrada perimetralmente y de determinadas medidas hay ciertas reverberaciones, eso es inevitable, no puedo hacer nada. De hecho, mucha gente vende la idea de que si yo le pongo aquí poliespán, me reduce la sensación térmica, me baja el sonido de una manera espectacular. No es verdad. Si le pones aquí poliespán, reduce un poco el sonido de la reverberación, por ejemplo, de la lluvia, pero es algo muy residual, ¿eh? O sea, muy residual. El tejido, por ejemplo, funciona mucho mejor a nivel de sonido, absorbe mucho mejor el sonido que el aluminio, pero como tú bien dices, lo que están trabajando tanto los fabricantes de tejido como nosotros como fabricantes de estructura es poder crear un sistema que absorba todavía mucho mejor el sonido. Pero si tienes espacios de determinada medida, sobre todo acristalados perimetralmente, etcétera, etcétera, que pasa mucho en restaurantes, sí se genera cierto sonido. Sí, eso es así. De momento se está trabajando en esa dirección, pero no hay nada definitivo. Sí, la conozco. Es que el aluminio es otro de los añadidos. El aluminio no favorece tampoco nada a eso. O sea, el tejido funciona mejor. Tampoco es que sea la solución definitiva, que no pretendo eso. Pero es un elemento, por ejemplo, el sonido, aunque lo hemos incluido dentro de la iluminación, que se ha incorporado en última fase respecto al resto de elementos que uno solicitaba cuando pone estructuras de este tipo. Partimos de la protección solar, partimos del confort térmico y el sonido ha sido uno de los últimos que se ha incluido y ahora evidentemente se está trabajando en eso. Pero sí, las pérgolas de aluminio evidentemente son potenciadores de eso. Las tienes que abrir un poco, generar un poco de... Eso sí. ¿Alguna dudilla más? Normalmente llegamos desde estándar hasta 3 metros, pero no en sí tanto por la pérgola, porque yo podría elevarla más con postes especiales, sino porque los cierres perimetrales
están más o menos hechos de manera estándar hasta 3 metros. Porque, por ejemplo, paños de cristal más allá de 3 metros ya tienes que poner un fijo. Los toldos verticales, cuando bajan de más de 3 metros, generarían mucho efecto bandera. Entonces, lo estándar es zona de paso 3 metros. ¿Qué pasa? Que en este modelo de pérgolas, por ejemplo, que son rectas, el techo se sitúa otros 20, 30 o 40 centímetros por encima de la zona de paso, porque hay que añadirle el travesaño, la curvatura del palillo, la lama que está inclinada. Entonces puedes tener debajo de la estructura una sensación de 3,40, 3,30, pero normalmente la zona de paso máximo 3 metros. Porque si no ya tienes que ir a pilares más dimensionados que te garanticen la estabilidad frente a las rachas de viento. ¿Una dudilla más? ¿No? Pues nada. Dime. Hace bastante hincapié en el tema de la pérgola climática que en determinados sitios no. Correcto. ¿Ese producto cuándo lo aconsejaría? No, nosotros vendemos la pérgola bioclimática, porque hay clientes que le gustan y no quieren una alternativa. Yo os hablo siempre desde un punto de vista puramente técnico. Es decir, si yo tuviese que comprarme una pérgola y no me importase una u otra a nivel de precio, es decir, no estoy limitado en eso, a nivel técnico yo al cliente siempre le aconsejaría la Isola. Por lo que te digo, por las prestaciones que me da en un ambiente y en un clima como este. ¿Por qué? Me protege más del sol, me protege más del frío, me genera menos condensación, me genera un poco menos de ruido y se adapta mejor a cualquier escenario. Pero hay clientes que les gusta la bioclimática, mucho. Pero a nivel técnico no es el producto más adaptado. ¿Por qué se demanda tanto? Porque ha sido el que mejor marketing ha tenido y porque el que lleva más tiempo en el mercado dentro de ese marketing de protección solar. La Isola o el producto como el que yo te presento como Isola es un producto que ha entrado hace 3, 4 años en el mercado, es relativamente joven. Nosotros, por ejemplo, a nivel de empresa, el que más vendemos es este, el que por encima de cualquier otro, por encima. Porque en un clima como este es el que mejor encaja y te permite hacer dimensiones más grandes. Tú imagínate un restaurante que tiene 8 metros de salida, por ponerte un ejemplo, yo con una Isola la puedo hacer. Con una pérgola bioclimática tengo que poner 2 módulos, me encarece más. Ya no solo es el tema técnico, sino que a nivel de precio es más cara. Entonces, es una pérgola que es mucho más versátil y se adapta mucho mejor. Pero a nivel técnico, infinitamente mejor que la bioclimática. Ahora, si el cliente te dice que bioclimática, tampoco vamos a ponerle puertas al campo, ¿sabes? Pero si tengo que aconsejar, yo aconsejo la Isola siempre. Claro. Te baja un poco, pero realmente no hay datos que garanticen que el efecto es tanto como algunos pretenden comentar. Es igual que habréis visto, no sé si habéis ido a Beteco esta edición o la anterior, he visto que incluso hay empresas que te ponen paneles solares sobre las lamas. Tampoco los registros y los datos que hay de eso tampoco dan una garantía de que lo que se recupera a nivel de energía sirva ni siquiera para alimentar la propia pérgola. Porque son espacios muy pequeños, la división que hay entre lamas obliga a poner muchos paneles, con lo cual tampoco hay una real absorción de todos los metros cuadrados que ocupa. Bueno, se intentan integrar determinados elementos, pero hay que ser justos y decir la verdad. O sea, no todo se puede acoplar a una pérgola y no todo va a tener la eficacia que se dice. Al final la pérgola lo que se pretende es esto, crear espacios de confort, pero no es una casa. Nos acercamos, pero no es una casa. ¿Alguna dudilla más? ¿No? Pues hasta aquí la formación. Os agradezco enormemente vuestra participación y nada, cualquier cosilla que tengáis, cualquier duda, estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias.